Muy buenas noches, alumnos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda el profesor Joao Arias del curso de Historia del Perú. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Estamos en un nuevo ciclo, empezando con cada uno de ustedes. ¿Qué tal, muchachos? Saludo. Vamos a iniciar con nuestro primer tema. ¿Correcto, muchachos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Excelente, muchachos. Muy bien. Empezamos entonces. A ver, jóvenes. Como acabo de mencionar, hoy nos toca hablar sobre los primeros pobladores del Perú. A este periodo de los primeros pobladores, la historia también lo llama el periodo precerámico. Repito, también lo llama el periodo precerámico. Ahora, esto tiene que ver mucho con la periodificación que hace en su momento John Rowe. El término de precerámico lo establece, repito, John Rowe, que estudia a los pobladores de este periodo. Y Lumbreras, Luis Guillermo Lumbreras, llama a este periodo el periodo lítico, repito, el periodo lítico y el periodo arcaico. Entonces, esos son los dos grandes periodos, jóvenes, que nosotros vamos a desarrollar en nuestra clase de hoy. ¿Correcto? Vamos a empezar entonces. Y empezamos justamente con el periodo lítico. A este periodo lítico también se le conoce como el periodo preagrícola, muchachos. Ya habíamos mencionado hace un momento que a este periodo de los primeros pobladores se le llama el periodo precerámico, ¿sí o no? A ver, chicos. Pre quiere decir antes de. Quiere decir que en el periodo precerámico o en este periodo precerámico es antes de la cerámica. Y si al periodo lítico se le dice preagrícola, eso quiere decir antes de qué. A ver, ¿qué me dice? Preagrícola es antes de la agricultura. Eso quiere decir que es una economía productiva o es una economía no productiva. Muy bien, una economía no productiva, ¿cierto? Este periodo preagrícola es antes de la agricultura, es una economía no productiva. Repito, una economía no productiva. Muy bien. Ahora, dentro de las características, a este periodo lítico también se le puede llamar el periodo precerámico inicial, porque repito, a todo este periodo se le llama precerámico.
Pero como este es el primer periodo precerámico inicial. Este periodo lítico se desarrolló entre los 16.000 y 7.000 antes de Cristo, durante el periodo del Pleistoceno y el Holoceno. Pero repito, a fines del Pleistoceno y marca el inicio también del Holoceno. A ver, te explico, muchachos. La última etapa del periodo pleistocénico acaba alrededor de los 10.000 antes de Cristo. Como ya sabemos, el Pleistoceno es la era del hielo. Es el clima gélido, helado. Mientras que el Holoceno es el clima cálido, ¿correcto? La temperatura en la Tierra comienza a cambiar alrededor de los 10.000 años antes de Cristo. Y el aspecto climatológico, el medio geográfico, influyen en el desarrollo de estos pobladores, que se dedican o que se caracterizan por ser bandas nómades. ¿Y qué significa una banda nómade, muchachos? ¿Qué es una banda nómade? Muy bien, que no se establecen en un solo lugar. ¿Y por qué no se establece en un solo lugar? Porque no producían, muy bien, y se desplazan en búsqueda de qué. Exacto, buscan alimentos, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, son nómades, no se establecen en un solo lugar porque van en búsqueda de alimentos, ¿cierto? Buscan alimentos. Por eso se dedican a la caza, por eso se dedican a la pesca, por eso se dedican a la recolección. Ellos toman todo lo que está en la naturaleza. Y durante este periodo no hay clases sociales, ¿ah? No hay clases sociales, porque todavía en estos periodos no aparece o no se desarrolla la forma de gobierno. Repito, no se desarrolla la forma de gobierno. Muy bien. Desarrollan también pinturas rupestres, instrumentos líticos. Como bien me dicen por ahí, profe, es una economía depredadora de subsistencia. Se dividen el trabajo en género y edad. Y los pobladores que viven en el litoral se dedican a obtener recursos marinos y los que están en la región andina se dedican
a la caza de camélidos andinos o de ciervos o venados. Esas son las características generales del periodo lítico, muchachos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los pobladores que nosotros vamos a mencionar dentro de un momento, ¿ya? Todos los pobladores, repito, que vamos a mencionar, tienen la misma característica. Todos son cazadores, todos son pescadores, todos son recolectores. Todos viven en cuevas, ¿ya? Todos viven en cuevas, no producen alimentos, pero cada uno de estos pobladores tiene características también particulares por los hallazgos que se han encontrado en sus territorios. Como por ejemplo, las primeras evidencias de presencia humana, ¿cuál fueron, muchachos? ¿Qué es lo primero que se halló que nos demostró que ahí habitó un poblador? Herramientas. Muy bien. Las primeras evidencias son herramientas líticas. Son puntas de lanza. Muy bien. Estos primeros pobladores que se ubican principalmente en el periodo de lo que vendría a ser el periodo del Pleistoceno, tenemos a cazadores no selectivos. Se le puede llamar cazadores no selectivos, se le puede llamar cazadores indiscriminados, se les puede llamar también cazadores indiferenciados. Muy bien. Son otros nombres que se le puede dar a estos cazadores. Y ahí tenemos a Piquimachay 1 y a Guitarrero 1. Son hasta el momento, no te olvides, ¿ya? Son hasta el momento los cazadores más antiguos del Perú. Son las primeras evidencias de presencia humana, por si acaso. Después tenemos a Tacaguay, Eguilo Moquegua. A ver, si colocamos que Tacaguay es el primer pescador, eso quiere decir que este poblador, ¿dónde se ubicó? En la costa. En la costa. Muy bien. En la Entonces, costa. Tacaguay también es considerado el primer poblador de la costa, porque se ubica en la zona de Hilo, en Moquegua. Y viendo las imágenes, ¿con qué pesca este poblador?
Lanza. Muy bien, puede ser con lanza, ¿cierto? O puede ser el arpón. Usa lanzas o arpón. Lanzas o arpón. Muy bien. Después tenemos a chivateros en Lima, primer taller lítico, cantera lítica, taller jóvenes, porque obviamente se han encontrado herramientas de piedra en proceso de fabricación. Y cantera porque se ha encontrado una gran cantidad, se ha encontrado una gran cantidad de piedras. ¿Ah? Taller porque se han encontrado herramientas en proceso de fabricación y cantera porque se ha encontrado una gran cantidad de piedras. Cantera, lugar donde abunda algo. Pregunto muchachos, este poblador de chivateros, ¿es pescador? Sí, ¿Por qué sí? porque vive en la costa. Muy bien. Porque se ubica en la costa. Correcto. Esa es una de las características de estos o de este poblador. Muy bien. Muy bien, muchachos. Excelente. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Y ahí tenemos, por ejemplo, al hombre de Panalauca en Junín. El hombre de Panalauca en Junín. Cazador, como dice ahí, de la fauna pleistocénica. Repito, cazador de la fauna pleistocénica. Y después tenemos, jóvenes, a Huargo en Huánuco, donde se han encontrado pinturas rupestres con escenas de animales. A ver, chicos. Tanto Panalauca y en el caso de Huargo, ¿son cazadores? No, Sí. Sí, todos, recuerda, todos son cazadores. En este periodo, todos son cazadores. Más aún, si se encuentran jóvenes, si se encuentran en la región andina.
¿ya? Más aún si se encuentra en la región andina. Pero en el caso de Wargo, ha plasmado ahí imágenes de animales, obviamente de los animales que habitaban la zona donde ellos vivían, ¿correcto? La zona donde ellos vivían. Muy bien, muchachos. Seguimos entonces, seguimos. Y vamos, jóvenes, al periodo. Vamos, jóvenes, al periodo de los cazadores selectivos. Estos animales, o mejor dicho, estos cazadores, ya seleccionan a sus animales. Ya seleccionan a sus animales. Y ahí tenemos al hombre de Toquepala, muchachos. Al hombre de Toquepala. ¿Dónde hemos encontrado las escenas de Chaco? Las escenas de Chaco. ¿Y qué era una escena de Chaco, muchachos? ¿Qué era una escena de Chaco? Escena de casa. Una escena de caza, una escena de cacería. Y ahí justamente está la diferencia, entre Toquepala y Wargo. Repito, la diferencia entre Toquepala y Wargo. Toquepala, muchachos, tiene escena de cacería y Wargo solo escena de animales. Muy bien. Ahora, lo más resaltante del estudio de Jorge Muelle y de Emilio González es que para ellos, debido a las marcas que se han encontrado, muchachos, a las marcas que se han encontrado en estas imágenes, ellos interpretan que los pobladores de Toquepala utilizaban estas imágenes como parte de su rito. Las golpeaban, les arrojaban objetos, porque ellos decían que haciendo esto iban a tener una mejor cacería. Entonces, el hecho de creer que haciendo eso van a tener una mejor cacería, eso significa, muchachos, que son las primeras creencias mágico-religiosas. Repito, debido a que hacían este ritual, representan las primeras creencias mágico-religiosas. Muy bien. Después tenemos a Paiján. La importancia de Paiján radica en el hallazgo de sus dos estudiosos, tanto del arco Joile, donde se encontraron puntas de lanza con pedúnculo. Esta colita que tú observas acá, que estoy delineando, ¿ya? Esta colita de acá que estoy delineando, vamos a delinear de nuevo. A esto se le conoce como el pedúnculo, ¿ya? Esto es el pedúnculo, muchachos.
Y el otro hallazgo importante, justamente tiene que ver con los primeros restos fósiles de humanos completos. ¿Por qué en este periodo? Sí se encontraron restos fósiles y en otros pueblos anteriores no se encontraron? Porque enterraban a sus muertos. Muy bien, porque enterraban a sus muertos. Entonces podemos decir que en los restos humanos de Paiján también son, ¿qué cosa? Los primeros entierros. Los primeros entierros. Muy bien, muchachos, muy bien. Repito, ahí se encuentran, por ejemplo, restos de un varón joven, y de una mujer adulta, ¿no? El hallazgo de Clow Chau Chat. Muy bien. Muy bien. Pasemos, jóvenes, entonces, a la siguiente diapositiva. Y ahí encontramos al hombre de Lauricocha. Repito, al hombre de Lauricocha. Estudiado por Augusto Cardis, se encontraron 11 entierros. 4 adultos y 7 niños. Repito, 4 adultos y 7 niños. Ahora, te dice incompletos. ¿Y por qué estarán incompletos? Alguna extremidad faltaba. Por ejemplo, a uno le podía faltar una pierna, un brazo, una mano. Hay versiones. Según Cardis, jóvenes, al parecer había un ritual funerario donde mutilaban alguna extremidad de los muertos. Repito, alguna extremidad de los muertos. ¿Y por qué los mutilaban? Por ahí algunos precisan, ¿ya? Que de repente, jóvenes, pudo haber un ritual antropófago, ¿no? Que por ahí comían una extremidad de sus muertos. Muy bien. Y también, jóvenes, aquí en Lauricocha se han encontrado imágenes de pinturas rupestres con escenas de caza, con escenas de chaco, con escenas de cacería.
otros lugares, jóvenes, otros lugares donde se han encontrado pinturas rupestres, lo podemos observar ahí en la siguiente diapositiva, muchachos. Antes de continuar, ¿hay alguna duda, consulta antes de continuar? Profesor, ¿podría mostrar un momento nada más la diapositiva anterior, por favor? Ok, está bien, no hay ningún problema. Ahí está. Gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Pasemos entonces al periodo del arcaico temprano. Ah, muy bien, me preguntan, ¿qué son las cuevas de Chaclarragra? Las cuevas, jóvenes, las cuevas de Chaclarragra son aquellas donde se han encontrado pinturas rupestres. Chaclarragra es el nombre, muchachos. ¿Ah? Es el nombre, por si acaso. Muy bien. ¿Alguna otra duda más? Muy bien. Sigamos entonces. Estamos en el arcaico temprano o precerámico medio o arcaico inicial también se le puede llamar, o arcaico inferior. Son nombres que se le pueden dar, pero que representan lo mismo, muchachos, ¿ya? Representan lo mismo. En este periodo, muchachos, el Holoceno obviamente ya se ha ido estableciendo como clima, ¿no? Y debido a que la temperatura de la Tierra comienza a aumentar, hay más deshielos, hay más precipitaciones o hay más lluvias. Y este clima del Holoceno va a contribuir al desarrollo de la vegetación. Siempre en un lugar donde hay un clima cálido y lluvioso, la vegetación, jóvenes, la vegetación va en aumento. Y eso va a influir en el modo de vida de los pobladores de este periodo, que dejan de vivir en cuevas y pasan a vivir en aldeas, que ya no se desplazan constantemente. Ahora se desplazan de acuerdo a las estaciones. Se desarrolla una transhumancia estacional, muchachos. Repito, una transhumancia estacional, joven. Muy bien. Pregunto, en todas las estaciones,
llueve. A ver, ¿qué me dice? En todas las estaciones llueve. No, ¿cierto? No en todas las estaciones llueve. No. Entonces, aquí, jóvenes, el poblador comienza a identificar y sabe, en tal fecha o en tal época comienza a llover. Es la época en que mis cultivos se comienzan a regar. Y después de que se han regado, tienen que pasar cierto tiempo, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses o posiblemente más, para que comiencen a aparecer algún producto, ¿cierto? Algún cultivo. Entonces, los pobladores ya comienzan a saber eso y ya comienzan, jóvenes, a desplazarse. Se agrupan en clanes o tribus, ya no en bandas. En clanes o tribus, ya no en bandas. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre un clan y una tribu? A ver, un clan está conformado por una sola familia. Repito. Un clan está conformado por una sola familia. Una tribu está conformada por varias familias. ¿Correcto? No te olvides. Clan, una sola familia. Tribu, varias familias. Son semisedentarios, porque semisedentarios o seminómades es lo mismo. ¿Ya? Semisedentarios o seminómades es lo mismo. Repito, se establecen por tiempos más largos y solo se trasladan de acuerdo a la estación. Y como la lluvia y la temperatura va a contribuir al desarrollo de la vegetación, eso permite el desarrollo de la economía. Deja de ser una economía no productiva para pasar a ser una economía semi, repito, una economía semi-productiva. Se comienza a desarrollar la horticultura. Se comienza a desarrollar la horticultura. ¿Qué es la horticultura? Agricultura o agro incipiente. Agro incipiente. Porque no hay canales de regadío. Profe, ¿y cómo riegan sus campos? No te olvides. ¿A través de qué? A través de las lluvias. Lluvia. Ahora, hay un factor que viene desde el periodo lítico que también va a contribuir, que también va a influir, jóvenes, en el desarrollo de la horticultura. A ver, ¿se puede, jóvenes,
¿tú crees que los pobladores cultivaban cualquier cosa? Ellos agarraban cualquier semilla, la tiraban al campo y decían, ya que crezca tal o cual producto. No, profesor. ¿Qué hacían entonces? Seleccionaba. Exacto. Entonces, una recolección selectiva, miren, porque recolectaban en el periodo lítico, una recolección selectiva va a permitir el desarrollo de ¿qué? De una horticultura. No te olvides, ¿ah? Entonces, podemos colocar acá una recolección, ¿ya? Una recolección selectiva permite el desarrollo de ¿qué? De la horticultura. Pero también se desarrolla el pastoreo. Y para el pastoreo también se comienza a seleccionar. ¿Se acuerdan? ¿Qué se comienza a seleccionar? Los primeros animales. Los animales. Animales. Ya está bien. Entonces recuerden, Los camélidos. había una casa de que, ¿cómo era la casa? El último periodo de la casa en el periodo lítico, ¿cómo era? Selectiva. Selectiva. Exacto, había una casa selectiva. Entonces, si hubo una recolección selectiva, también tuvo que haber una casa, repito, una casa selectiva. No te olvides, ¿ah? Una casa selectiva. Y eso permitió el desarrollo del pastoreo, la domesticación de los primeros animales. Uno de ellos, el cuy. Uno de ellos. Muy bien. Y también se desarrolló la cestería. Recuerden, la cestería y las redes de pescar estaban hechas a través de fibras vegetales. Repito, a través de fibras vegetales. Muy bien, muchachos. Muy bien, jóvenes. Seguimos entonces, seguimos. Recuerden, escucho. Profesor, disculpe, entonces la horticultura es la agricultura, pero selectiva, ¿o no? No, 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 no. La horticultura se le conoce como agricultura incipiente, poco desarrollada, porque no tienen o no desarrollan o no construyen canales de regadío. Lo que yo dije es que el antecedente a la horticultura es la recolección selectiva. Ah, ya, profesor, listo, gracias. Miren, viene así el desarrollo. De la recolección selectiva a dar paso a la horticultura. Y de la horticultura, ¿qué va a venir?
¿Cuál será ya una horticultura desarrollada? La agricultura. Ahí vendría a ser la agricultura, ¿sí o no? Agricultura. De la caza selectiva se da paso al pastoreo. Después del pastoreo, ¿qué tendría que venir? La ganadería. La ganadería, ¿cierto? De esa manera van evolucionando. ¿Ah? No te olvides. Entonces, acá simplemente te estoy mencionando cuáles son sus antecedentes, ¿ya? En el caso de la recolección selectiva y de la caza selectiva. Antecedentes de las características de este periodo. Muy bien, estas son características generales, muchachos. ¿Por qué recalco lo general? Porque obviamente cada uno de estos pobladores tiene las mismas características, pero también tiene características particulares, muchachos. Características, repito, particulares. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Nanchoc en Cajamarca y a Guitarrero 2 en Ancash. Horticultores. ¿Ya? De los horticultores más antiguos, siendo Nanchoc considerado el primer horticultor de América. Repito, primer horticultor de América. ¿Y cómo se sabe, profesor, que ha sido el más antiguo? Porque los restos que se encontraron en Nanchoc, ¿ya? Los restos más antiguos que se han encontrado en Nanchoc son restos de calabaza. Repito, son restos de calabaza que tendrían una antigüedad aproximada de 7.500 años antes de Cristo. En el caso de los restos más antiguos de Guitarrero, estarían bordeando los 7.000 antes de Cristo. Profe, ¿este Guitarrero 2 se ubica en la misma zona de Guitarrero 1? Sí. Guitarrero 1. Esta es su segunda etapa. En la primera, solo desarrollaron herramientas líticas. En la segunda etapa, ya comienzan a desarrollar cultivos. Muy bien. Seguimos. El primer pastor de camélidos andinos, primer pastor de camélidos andinos, de América, en Junín, en San Pedro de Cajas, estudiado por la arqueóloga Daniele Lavalle. Se han encontrado restos óseos de llama y alpaca. Ahora, profe, ¿es cierto que también se han encontrado restos de vicuña? Miren, al parecer sí, pero no necesariamente porque los hayan, digamos, domesticado. Porque ni ahora, ¿cierto? Pregunto, ¿la vicuña hoy en día es un animal domesticado? No, profesor. ¿Cómo es considerado? Un animal libre, silvestre. Silvestre, ¿cierto? No, salvaje no es esa. Silvestre sí, muy bien, silvestre sí, así es. Muy bien. En cambio, la llama y la alpaca ya son animales domesticados, ¿cierto? Hay llamitas que, por ejemplo, se suben a los taxis,
¿cierto? Van como su mascota, te puedes tomar fotito con la llamita también, ¿no? A menos que no le caigas bien y ahí te lance su superataque, ¿no? De las llamas. Muy bien, muy bien. Pero sí se han encontrado restos de vicuña porque al parecer, en ese caso, por ahí en el caso de las vicuñas pueden haber sido ¿qué cosa? Cazadas también o, ¿no? En un eventual momento han servido como su alimento. Pero principalmente las que fueron domesticadas, llamas y alpacas. ¿Ya? Llamas y alpacas. A ver, ¿qué son los coprolitos? ¿Qué son los coprolitos? Muy bien. El excremento solidificado. Muy bien. El excremento solidificado. ¿Y qué quiere decir los corralitos? Corralitos, muchachos, porque obviamente en ese lugar mantenían a los animales. También lo pudieron haber mantenido en cuevas, ¿ya? Así también lo hubiera mantenido en cuevas. Muy bien. Las primeras aldeas de la costa, por si acaso, ¿ah? Primeras aldeas de la costa, muchachos. Santo Domingo en Ica y el hombre de Chilca en Lima. Santo Domingo en Ica y Chilca al sur de Lima. La importancia del hombre de Santo Domingo radica en es que se han encontrado redes de pescar. Se ha encontrado una quena o flauta. Por eso lo consideran el primer músico. ¿Y cómo hacían sus quenas? ¿Cómo hacían sus flautas estos pobladores? ¿Con huesos de ballena? No específicamente huesos de ballena. No, de ballena no ha sido. Huesos sí, pero no de ballena. Imagínate pues una flauta de un hueso de una ballena. Con pico de pelícano. Cerca, pico no, pero sí tiene que ver el pelícano. Con huesos de pelícano. ¿Ya? El hueso de las aves, si tú has visto el hueso de las alas de las aves, ¿cómo son? Medias huecas, ¿cierto? ¿No? Medias huecas, como tubos. Entonces, de ahí comenzaron a hacer sus flautas o quenas, como también se les quiera llamar, muchachos. Muy bien, chicos. Seguimos entonces. Y en el caso del hombre de Chilca, entierros dentro de sus chozas, la crianza del perro sin pelo peruano, ¿cierto? También, ¿no? Domesticado el perro sin pelo peruano. Muy bien, muchachos. Seguimos. Y ahí tenemos a Piquimachay 2
considerado el primer cunicultor, y también a Jaiwa Machai, estudiado también por Richard McNeish en Ayacucho, considerado criador de llamas. Esos son de los principales hallazgos durante este periodo, muchachos. Durante este periodo. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta para pasar al siguiente periodo? Muy bien. Seguimos entonces, si no hay más dudas. Y pasamos al arcaico tardío, arcaico superior, arcaico final, precerámico final, precerámico superior. En este periodo es donde las cosas poco a poco comienzan a consolidarse o a desarrollarse, ¿correcto? A desarrollarse. Me refiero obviamente a que los pueblos se convierten en pueblos sedentarios. Ya no son bandas, ya no son tribus. Ahora, ¿qué cosas son? ¿Qué se desarrolla durante este periodo? Si ya no son bandas, si no son tribus, si no son clanes, ¿qué cosas son? ¿Pueblos? Pueblos, muy bien. Son pueblos. También podemos escribir ahí, profesor, son ayllus. No te olvides. Son ayllus, pueblos o comunidades. Ayllus. ¿Vivirán en cuevas? ¿Vivirán en aldeas? ¿Dónde vivirá la población? Porque al desarrollarse la teocracia, los sacerdotes o la casta sacerdotal, el grupo sacerdotal de poder, vive en los centros ceremoniales. Pero los ayllus, el pueblo, ¿dónde vive? Ellos comienzan a vivir, obviamente hay viviendas, se comienzan a formar poco a poco las ciudades. Hay zonas de vivienda. Muy bien. Como ya hay una casta sacerdotal, comienzan a adorar al fuego, por eso construyen altares con fogones, se convierten en sedentarios porque ya producen sus alimentos, ya es una economía productiva, hay una revolución agropecuaria. ¿Y qué desarrolla la revolución agropecuaria para que se pueda desarrollar un trueque? Tú sabes que el trueque es el intercambio. ¿Pero qué intercambias? A ver, ¿qué intercambias?
productos, alimentos, cultivos. Muy bien. A eso recuerden, lo que produces y lo que te sobra son llamados, jóvenes, excedentes. No te olvides, lo que vas a intercambiar son los excedentes. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Ahora, la revolución agropecuaria es tanto agricultura como ganadería. Se desarrolla la textilería, como podemos ver ahí, pero esta textilería, jóvenes, ¿era hecha con qué? ¿Con lana de camélidos? ¿O qué material utiliza? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué material utiliza para la textilería? Muy bien. Están hechas de algodón, muchachos. Muy bien. Tejidos de algodón. Muy bien. A ver, muchachos. Pregunta básica, jóvenes. Pregunta básica. ¿Esas estatuillas de barro son o no son cerámica? No son cerámica, no lo son. No son ¿Por qué no? cerámicas. ¿Por qué no son cerámica? Porque son de barro. Porque no Ya. aún no están metidos al horno. Muy bien. Muy bien, muchachos. Excelente. No te olvides, estas estatuillas de barro son consideradas barro crudo. Repito, estatuillas de barro crudo, muchachos. De barro crudo. No están cocidas en un horno. Muy bien, excelente. Son lo máximo, muchachos. Ah, la teocracia es una forma de gobierno, ¿sí o no? Y con la teocracia, con la forma de gobierno, ¿qué aparece, jóvenes? Las clases sociales. Muy bien. Entonces, en este periodo, comienzan también aquí en la sociedad, podemos colocar que se desarrollan o que aparecen repito, se desarrollan o aparecen las clases sociales. Ahí está, muchachos. Muy bien. Muy bien, chicos. Excelente. Y esta casta sacerdotal, esta teocracia
obviamente construye recintos con fogones, plazas circulares, terrazas escalonadas, pirámides truncas. Profe, ¿cómo es esto de terrazas escalonadas, pirámides truncas? A ver, las pirámides escalonadas son más o menos, no soy un excelente dibujante, pero ahí más o menos. Imaginemos que eran así, pero ya están en ruinas, ¿ya? Mi dibujo es una en ruinas. Escalonada porque tiene forma de escalones, pues obviamente. Y pirámide trunca porque termina de forma plana. No termina en punta como las pirámides egipcias, muchachos. Muy bien. Ahí está. Plazas circulares, claro, hundidas. ¿Cómo se le conoce a las plazas circulares hundidas, muchachos? A ver, ¿qué nombre recibe las plazas circulares hundidas? ¿Centros ceremoniales? No, tienen un Centros nombre. ceremoniales. No, los centros ceremoniales es la construcción donde vas a adorar, pero, la plaza hundida tiene un nombre. A ver, cuando ha sido un parque, si ha sido a la Alameda Chabuca, por ejemplo, si alguno conoce, o ha ido por ahí al Parque Kennedy, hay unas plazas circulares hundidas. Rotonda. No, no lleva el nombre de Rotonda. Y ahí celebran, hacen poemas, canciones y demás. Se llaman jóvenes ahí. Anfiteatros, muchachos. Las plazas circulares hundidas son llamados anfiteatros. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? No te vayas a olvidar. ¿Por qué? Porque así se les llama, por ejemplo, a las plazas hundidas que se han encontrado en Caral. ¿Ya? En Caral. Muy bien, chicos. Y vamos a ver los principales hallazgos en este periodo. Antes, aparte de Cerro Paloma, por ejemplo, donde se han encontrado, por ejemplo, las jefaturas como unas primeras formas de gobierno, ¿no? Y se le considera como un recinto público, ¿ya? Como un recinto público. Otro lugar que podrían colocar ahí, ¿no? Un datito que te puedo soltar y puedes escribir. Recuerde, el hombre de Tablada de Lurín. Repito, el hombre de Tablada de Lurín. Considerado el primer hombre sedentario. Muy bien. No te olvides, ¿ah? Seguimos. Repito, en el caso de Cerro Paloma, ¿por qué es importante? Porque se encuentran las jefaturas, que es una primera forma de gobierno, donde el jefe de este lugar se reúne con su pueblo para desarrollar las actividades de su ayllo.
Por eso se le considera primer recinto de servicio público. Seguimos. Tenemos a Sechín Bajo. Tenemos a Sechín Bajo como el centro ceremonial más antiguo de América. Ese lugar, construido en Sechín, en Ancash, muchachos, servía específicamente como un centro de adoración. ¿Ah? Como un centro, repito, de adoración. Seguimos. Caral, jóvenes, Caral. Estudiado por Ruk Shadi. Repito, estudiado por Ruk Shadi, muchachos. A Caral, Ruk Shadi, ¿qué categoría le da? A ver, ¿qué categoría le da Ruk Shadi a Caral? Muy bien, la ciudad sagrada más antigua. Muy bien. A Caral también se le considera como la civilización más antigua de América. Repito, la civilización más antigua, repito, más antigua de América. Profe, ¿y por qué dice estado prístino? Se le llama estado prístino o estado en formación. Prístino quiere decir en formación. Que recién se está, jóvenes, desarrollando. Está apareciendo, se está formando una casta sacerdotal. Entonces hay un gobierno, hay una élite gobernante, hay un pueblo que va a estar al servicio de esta élite, ¿no? Hay un lugar, un territorio donde habitan. Entonces, por eso se le da el nombre de estado prístino. Estado prístino. Muy bien. Seguimos. Y ahí tenemos a Bandurria, estudiada por Alejandro Chu, pero que mantiene una relación de intercambio comercial con Caral, al igual que en el Áspero. El Áspero, también en la zona norte de Lima, mantiene un contacto o un intercambio comercial con Caral. Ahí, por ejemplo, tenemos a la Huaca de los Ídolos. ¿Por qué se llama así? Porque en este lugar se han encontrado una gran cantidad de estatuillas de barro. Una gran cantidad de estatuillas de barro. Muy bien. Ahí estudiada por Robert Feldman. Tenemos a Huaca Prieta,
en la Libertad, Agua Prieta en la Libertad, donde se han encontrado los mates pirograbados, donde se ha encontrado el primer tejido de algodón hecho a mano. Esa es la importancia de Huaca Prieta. Y miren, en el caso de Huaca Prieta, por ejemplo, también se encontraron restos fósiles. Obviamente ya a partir de Paiján, de la Buricocha hacia adelante, ya hay restos fósiles. Pero se dice que los restos fósiles de Paiján fueron los primeros restos en ser sometidos al radio carbono 14. Repito, en ser sometidos al radio carbono 14. Muy bien. Tenemos al templo de Cotoxmito, las primeras esculturas de barro. ¿Qué nombre recibe el templo de Cotoxmito? Templo de las manos cruzadas. Muy bien. El templo de las manos cruzadas. Muy bien. Excelente. Las primeras esculturas de barro. Y también tenemos acá a la Galgada. Miren, en la Galgada se han encontrado tejidos. Así que puede ser considerado los primeros tejidos de la sierra, o de la región andina, ¿no? Cualquiera de los dos. Los primeros tejidos de la sierra. Profe, ¿y Huaca Prieta? Es que Huaca Prieta, ¿dónde se ubica? En la costa. Ahí la diferencia. Huaca Prieta es en la costa y obviamente es más antiguo, ¿no? Acá tenemos que la Galgada tiene 2300 antes de Cristo, mientras que Huaca Prieta tiene 2500 antes de Cristo. Muy bien, chicos. Vamos a quedarnos hasta ahí. Acá te dejo información de Huaricoto, de Piruro y de Chuquitanta para que puedas tener una mayor información. Pero vamos, jóvenes, vamos a desarrollar, muchachos, nuestro examen del día de hoy. Ya el examen está habilitado. Voy a compartir con ustedes el enlace, muchachos. Voy a compartir con ustedes el enlace. Muy bien. Ya saben, la mecánica, 10 minutos. 10 minutos y regresamos, jóvenes, con la clase. Vamos, muchachos, 10 minutos desarrollando el examen.
Muy bien, me dicen profesor, 18, muy bien. Chicos, sigan así. Continúen con su examen. Los que faltan, muchachos. Muy bien, claro. Día a día, clase a clase, van a ir mejorando, muchachos. Muy bien. Un minuto, jóvenes, un minuto. Y terminamos el examen. Muy bien, chicos, vamos a ir cerrando el examen. Últimos 30 segundos, muchachos.
Últimos 30 segundos, muchachos. Vamos terminando. Muy bien, cerramos el examen, jóvenes, en 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Cerramos entonces el examen. En la primera pregunta, jóvenes, en la primera pregunta, si te das cuenta, te hablan del periodo lítico, te hablan del periodo arcaico, pero lo principal, muchachos, ¿de qué periodo al final te están preguntando? No, no te están hablando del arcaico, te están hablando del lítico. Porque dice precerámico temprano. Temprano es inicial. Y el primer periodo es el lítico. Si te dice precerámico medio, es arcaico temprano. Si te dice precerámico superior, es el arcaico final. Entonces, ahí está el error. Por eso es muy importante, chicos, que ustedes, al momento de desarrollar su examen, hay que entender bien qué es lo que nos están preguntando. La respuesta en la 1 es la B, muchachos. En la pregunta número 2, ahí nos hablan de complejos de construcciones del culto al fuego, centros ceremoniales. Entonces nos están hablando del arcaico superior. No puede ser la B de primeras aldeas, porque la aldea es en el arcaico temprano y encima dice pinturas rupestres. Eso es lítico. Entonces acá en la pregunta 2 nos habla, si te dice centro, mira, te dice cierto, dice superación de la etapa horticultora, te dice superación. Superar la horticultura es la agricultura, ¿sí o no? Entonces te están hablando del arcaico superior. Por eso la respuesta es la A, muchachos. Y en la número 3 nos dicen, no es una característica del periodo lítico. Y ahí la respuesta es la D, porque te habla de la gran revolución, agropecuaria. Y eso pertenece al periodo arcaico, no al periodo lítico. ¿Correcto, muchachos? Muy bien. Con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a cada uno de ustedes por su atención y participación. Que tengan cada uno de ustedes muy buenas noches, muchachos. Buen fin de semana y un saludo a las mamitas de cada uno de ustedes, muchachos, por su día el día domingo, muchachos. Cuídense. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Igualmente, profesor, cuídese mucho. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego, muchachos. Cuídese, profesor. Arigato gozaimasu por la clase.